Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy en la noche vamos a conversar sobre lo que sucede con los gobiernos progresistas y los movimientos populares en América Latina con el analista Catu Arconada. No se vayan, sigan con nosotros. Bienvenidos a Contracorriente. Nos da mucho gusto que nos acompañen en la emisión del día de hoy. América Latina vive grandes cambios. Se acaban de realizar las elecciones argentinas en las que el candidato del justicialismo, que había venido estando en el gobierno y protagonizando cambios importantes, fue derrotado por el candidato de la derecha, justo en el país que hace 10 años descarriló el proyecto del Área de Libre Comercio para las Américas. No es el único cambio en juego. Y para conversar sobre los vientos que soplan en el continente, nos acompaña en el estudio Catu Arconada. Catu es analista político, integrante de la Red en Defensa de la Humanidad, es vasco, ha colaborado durante muchos años con el gobierno de Evo Morales en Bolivia y hoy está con nosotros en el Estudio de México. Catu, bienvenido. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias, buenas noches y muchas gracias por una nueva invitación. ¿Qué pasó en Argentina? ¿Cómo explicarnos la derrota de Scioli, del candidato oficialista? Supongo que como analistas políticos tenemos que tratar de encontrar algunas razones, ¿no? Pero es cierto más que... Más nos vale, ¿no? Más nos vale, pero es cierto que estamos en un momento en el que las cosas están cambiando tanto que muchas veces los análisis que hacemos son muy precarios, ¿no? Pues hay varios elementos, ¿no? Como decías, efectivamente hace 10 años en Mar del Plata yo tuve la suerte y el privilegio de estar allá, un poquito más joven que ahora, y probablemente vivimos lo que es el clímax de este cambio de época que estaba viviendo América Latina, ¿no? Se acaba de constituir el ALBA poquito antes. ¿Qué es el ALBA? Bueno, el ALBA es la respuesta, la contraofensiva que desde los pueblos, que desde los gobiernos de izquierda que ya en ese momento se estaban poniendo en marcha, se lanza contra el ALCA. Y al revés. ¿Qué es el ALCA? ¿Qué es el ALCA? El ALCA era el acuerdo, el Área de Libre Comercio para las Américas. Es decir, un proyecto que impulsaron los Estados Unidos durante los años previos, ya desde los 90, como embrión, para generar un área de libre comercio para todas las Américas, ¿no? Es un proyecto de integración comercial que tenía en el libre comercio el motor. Pues era de alguna manera probablemente consolidar, institucionalizar el consenso de Washington, ya llevándolo a su máxima expresión. Es decir... Cuando hablas de consenso de Washington, ¿a qué te refieres? El consenso de Washington es el consenso, siempre entre comillas, que se impuso desde los Estados Unidos y sobre todo desde los organismos financieros internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, durante los 90 para implementar las medidas neoliberales. Todo lo que fue desregularización, apertura al libre mercado, libre también siempre entre comillas, porque en realidad luego
de liberales tienen pocos, no sé, sino más bien está todo bastante conducido para favorecer de alguna manera, ¿no?, a las grandes empresas, a las transnacionales y a los intereses corporativos y al sector financiero sobre todo. Entonces, bueno, el ALCA era la manera de institucionalizar este consenso de Washington, que tuvo éxito en la mayor parte de países de América Latina y donde probablemente México y la firma del TLSCAM fue uno de los momentos culminantes, ¿no?, también de esta estrategia. Y pues precisamente y probablemente a partir de esa firma del TLSCAM podríamos seguir un hilo conductor en introducir un tratado de libre comercio para toda América Latina, pero con la incorporación de Estados Unidos y de Canadá. Y estamos entonces en el 2005, se reúnen los mandatarios del hemisferio a discutir la firma o no firma de este acuerdo comercial, ¿no? Tú dices, había ya establecido las bases del ALBA, en aquel entonces solamente participaban Cuba y Venezuela, pero estaba en el aire la posibilidad de otra ruta. ¿Y qué sucede entonces ahí en esa reunión del Mar de Plata, donde tuviste la fortuna de participar, según nos dices? Sí, en la contracumbre, ¿no? Es decir, había una cumbre oficial que era la cumbre de jefes de Estado de todos los países de América, incluido Estados Unidos y Canadá, y ahí llega Estados Unidos, pero con el apoyo de varios países de la región, donde había modelos neoliberales, de hecho la mayor parte de ellos con la intención de ya firmar este acuerdo de libre comercio para todas las Américas. En ese momento nos encontramos con que, bueno, Hugo Chávez, en la cumbre anterior, que había sido en Canadá, si mal no recuerdo, 4 años antes. En 2001. En 2001, el único que se había opuesto en esa cumbre, fíjate, era Hugo Chávez, ¿no? Había manifestado sus reservas, pero él en absoluta soledad. En ese momento pensaban que en esos 4 años iban a poder ya generar las condiciones para poder firmar en esta cumbre de Mar del Plata, pero lo que nos encontramos es que llegan al gobierno 2 presidentes más, de alguna manera, de este ciclo progresista. Néstor Kirchner en la Argentina y Lula da Silva en Brasil. Y además, durante esos 4 años, desde los pueblos se crea un nivel de concientización muy alto sobre los peligros que entrañaba este Tratado de Libre Comercio para todas las Américas. Hay una movilización que nace, de hecho, en 1997, ¿no? Una campaña en contra de esa área de libre comercio de las Américas. Una campaña muy fuerte que va tomando fuerza y que al final se convierte en una campaña continental contra este ALCA, ¿no? Entonces llegamos a Mar del Plata con una movilización muy grande desde los pueblos, desde los movimientos sociales, desde las izquierdas latinoamericanas y caribeñas, pero a la vez con 3 presidentes. Faltaban prácticamente un mes y medio para que ganara Evo Morales en Bolivia, todavía no, y poco después que ganara Correa en Ecuador, pero en ese momento solo había 3 del ciclo progresista, que eran Hugo Chávez, Lula y Néstor Kirchner, ¿no? Hugo Chávez y Néstor Kirchner con una claridad política muy firme de rechazarlo, pero a la vez un Lula que, aunque tenía relaciones con Estados Unidos, pues si no llega a ser por el peso de Brasil, obviamente en esa cumbre también hubiera sido bastante difícil ese rechazo, ¿no? Entonces en Mar del Plata confluyen estas dos, de alguna manera, estos 2 impulsos contra el ALCA, y en esa cumbre oficial pues se plantean una serie de reservas. Hay el apoyo incluso de otros presidentes con un perfil más bajo, pero como puede ser el caso del Uruguay, del gobierno del Frente Amplio del Uruguay, y el ALCA no se firma y es derrotado y enterrado en esa cumbre, ¿no? Que a su vez... Hugo Chávez sí hizo ahí un gran show mediático, ¿no? Sí. Sí, y todas podemos recordar esa famosa frase, ¿no?, de ALCA al carajo, ¿no? Y ahí, en un estadio en Mar del Plata, en el que pues estaban los pueblos de nuestra América, los movimientos sociales, los sindicatos, ¿no?, las organizaciones de derechos humanos contra el libre comercio, etcétera, etcétera, el movimiento piquetero argentino, que en ese momento tenía una fuerza muy importante. Hubo un famoso tren del Alba, ¿no?, donde iba desde Miguel Bonazo hasta Maradona, Eve de Bonafini, el propio Evo Morales todavía como candidato. ¿Un tren que salió de dónde a dónde? Salió de Buenos Aires y llegó hasta Mar del Plata. Es un tren que se puso en marcha especial para eso, se reutilizó un antiguo tren que había.
y llegó ahí y se hizo un gran acto en el estadio, no recuerdo el nombre, de Mar del Plata, donde también tocó Silvio Rodríguez, bueno, hubo una serie estaban por supuesto las madres de la Plaza de Mayo y las abuelas con una presencia muy importante. Un ambiente festivo, así en un ambiente absolutamente festivo, ¿no? De victoria anticipada. De victoria, sí, de victoria, de mucha alegría y de alguna manera visualizar, probablemente en Mar del Plata es donde por primera vez visualizamos, porque 11 meses antes se había firmado el ALBA en La Habana, pero todavía era una cosa como un acuerdo muy entre gobiernos, que no se sabía, no había todavía claridad de qué, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en ese momento fue como visualizar que realmente el cambio de época era una realidad, que realmente se había dejado atrás, como dice Rafael Correa, ¿no? Esa época de cambios turbulentos, de resistencias al neoliberalismo muy fragmentadas, ¿no? Podemos empezar desde el 89 con el Caracazo en Venezuela, el 94 aquí y la emergencia zapatista, las guerras del agua y del gas en Bolivia, el que se vayan todos de Argentina, pero eran como resistencias y algunas victorias, como las que he mencionado en su mayor parte, pero absolutamente fragmentadas, ¿no? Esto de alguna manera visualizar también que un nuevo ciclo comenzaba, ¿no? Que había un cambio de época y que realmente desde los pueblos, pero también con una vocación clara de tomar el poder, por lo menos de llegar al gobierno mediante instrumentos políticos, y 3 presidentes que ya estaban ahí al servicio, en este caso de la campaña que impulsaban los pueblos, fue como la visualización o la cristalización de ese cambio de época, ¿no? Entonces Mar del Plata realmente sirvió para salir fortalecidos y fíjate que en los meses siguientes, como decía, llegó al gobierno, bueno, casi inmediatamente después de Mar del Plata, Evo Morales en Bolivia, poco después Rafael Correa en Ecuador, y bueno, continuamos esta especie de ciclo ascendente del cambio de época. Nuevos aires que soplan del sur hacia el resto del mundo. ¿Qué te parece, Catu, si vamos a una pequeña pausa? Y a ustedes, amigos, los invitamos a que continúen con nosotros en esta charla sobre los nuevos vientos en América Latina. Volvemos en muy breve. El hambre desayuna miedo y el miedo al silencio aturde las calles. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. Estamos de vuelta en la Contracorriente. Nos da mucho gusto que sigan con nosotros. Estamos conversando con Catu Arconada, integrante de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Un nombre muy largo para una carga muy grande que se ha echado a hombros. Pero Catu, te hice una pregunta al principio que no me respondiste. Sí. Nos diste un paseo por los últimos 10 años de historia. Está muy bien. Pero bueno, ¿qué pasó en las elecciones del pasado domingo?
Sí, fíjate, no trataba de evadir la respuesta, pero capaz que he ganado tiempo para responderte en el primer bloque. Pues ha pasado algo muy complicado y es que precisamente no solo ya desde Mar del Plata, sino desde 1998, que la izquierda, por primera vez, ¿no?, rompiendo con todo el ciclo neoliberal, llegó al gobierno. Ya había un gobierno de izquierda, era Cuba, pero desde la revolución, y la izquierda por primera vez con Hugo Chávez llega al gobierno en el 98. Desde el 98 se han ganado la izquierda en sus sucesivas variantes y formas progresistas, ha ganado más de 50 elecciones en el continente, sin perder una sola elección presidencial. Y las que se han perdido han sido vía golpes de Estado, más duros, más blandos, etc. Honduras, Paraguay. Honduras y Paraguay sobre todo, ¿no? Un golpe clásico al estilo militar como Honduras y un golpe blando parlamentario en el caso de Fernando Lugo en Paraguay. Y lo que ha sucedido es que la izquierda por primera vez, o los proyectos progresistas nacional populares, han perdido en las urnas unas elecciones, ¿no? Y por primera vez la derecha, una nueva derecha, probablemente también, que hay que caracterizar, ha ganado las elecciones, las ha ganado de alguna manera democráticamente. ¿Cómo es esto posible? Cristina Kirchner tenía un altísimo nivel de aprobación, alrededor del 60%, políticas que favorecieron a los jóvenes, a las clases medias, que pusieron un coto a los medios de comunicación electrónicos, que allí también funcionaban como partido político. ¿Qué sucedió? ¿Por qué perdieron las elecciones? Pues es bien complejo, ¿no? Y probablemente hay explicaciones en todas las aristas de este asunto. Es decir, mencionabas a Cristina, entonces probablemente tengamos que hablar del gobierno, de los 12 años de gobiernos kirchneristas. Hablábamos de Macri, tengamos que hablar también de qué ha hecho la derecha y probablemente también el propio elector. Mencionabas, ¿no?, las nuevas clases medias, etcétera, etcétera. Probablemente el electorado también ha cambiado, ¿no? Y así como alguna vez hemos hablado del socialismo del siglo XXI, etcétera, etcétera, ¿no?, en sus diferentes variantes, tengamos que hablar también de una nueva derecha del siglo XXI y de un electorado del siglo XXI. Si te parece, vamos No, ya están todas las preguntas hechas de aquí hasta el fin del programa y el que sigue, ¿no? No, pero decías Cristina. Comencemos entonces por Cristina. Cristina, fíjate, es muy curioso, ¿no? Efectivamente, como decías, se va con los índices más altos de aprobación que ha tenido un presidente en la historia de Argentina. Y probablemente lo mismo, solo lo dejo ahí, sucede con Evo Morales en Bolivia, con Rafael Correa en Ecuador, etcétera, etcétera, con matices, pero sucede. Entonces, ¿qué sucede? Primero, la imposibilidad de haber construido un liderazgo alternativo. La Constitución argentina no permitía la reelección no permite por más de 2 mandatos. En algún momento estuvo encima de la mesa la posibilidad de cambiar, siempre obviamente bajo vías democráticas, electorales, referéndums, de cambiar la Constitución para permitir una nueva reelección, pero lo que sucedió es que no hubo una correlación de fuerzas suficiente y Cristina no pudo volver a candidatear. En ese momento, fíjate que igual Argentina ha pasado por momentos complicados, el ataque de los fondos buitre, etcétera, etcétera, pero aún así Cristina ha superado, digamos, con una nota alta. ¿Qué ha pasado? Que no había otro liderazgo. El proyecto nacional popular y el propio kirchnerismo, pues obviamente no había otro Kirchner. Néstor Kirchner murió, Cristina no se podía presentar y hubo una serie de candidatos, muchos de ellos ministros del gobierno kirchnerista, el ministro de Interior y Transporte, Randazzo, uno de ellos, pero hubo otros, algunos gobernadores, como Uribarri, etcétera, etcétera, pero el que más medía en las encuestas entre la gente y porque tenía capacidad electoral sobre todo, porque tenía el manejo de la provincia de Buenos Aires, que es 1/3 de la votación nacional, era Daniel Scioli. Un personaje que no es necesariamente un hombre de izquierda. No, Daniel Scioli probablemente lo podamos caracterizar como un peronista de centro derecha, incluso me atrevería a decir.
que hay que reconocer que siempre fue bastante fiel al proyecto kirchnerista, se desempeñó como vicepresidente de Néstor Kirchner y en los últimos años, actualmente todavía lo es, gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que junto con la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma, pues se concentran la mayor parte... en manos de la derecha ahora. Actualmente en manos de la derecha, y en la propia provincia de Buenos Aires la perdió el candidato Daniel Scioli a manos de una candidata del propio Mauricio Macri, ¿no? El candidato actual presidente electo de la Argentina. Entonces, la imposibilidad del proyecto kirchnerista de generar un recambio pues hizo que el candidato tuviera que ser un candidato no necesariamente identificado, ¿no?, por los sectores populares con el proyecto. Eso, en principio, ya de por sí implica un retroceso. ¿Quién es Macri? Segunda carta que pone sobre la mesa. ¿Quién es Macri? Pues Macri es probablemente el máximo exponente de esta nueva derecha latinoamericana. Fíjate que durante mucho tiempo hemos intentado ¿Por su relación con el fútbol, lo dices? No, estaba pensando más bien en contraposición a que muchas veces los analistas hemos tratado de pensar en esta nueva derecha y caracterizarla con capriles, ¿no?, con el candidato opositor venezolano. Un tipo golpista que en el golpe de Estado contra Chávez en el 2002 estaba atacando la embajada de Cuba, etcétera, etcétera. Pero en realidad Macri simboliza mucho más a esta nueva derecha. Un hombre exitoso en el mundo de los negocios, fue presidente de Boca River, pues uno de los dos clubes más importantes de fútbol de la Argentina y en realidad casi del mundo. Y fue el que gobernó durante los últimos años la propia ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires. En ese sentido tuvo una cierta gestión exitosa, por lo menos en esas políticas hacia las clases medias o hacia esas clases medias empoderadas, obviamente no tanto hacia los sectores populares, pero sí tenía unos índices de aprobación bastante altos entre las clases medias y candidateó para presidente. Al no tener un partido nacional, con armado nacional, lo que hizo fue aliarse con él, mediante también una serie de alianzas, con el viejo radicalismo, que de alguna manera en algún momento representó también lo nacional popular en la Argentina. Se alió, por lo tanto consiguió alianzas territoriales, consiguió alguna gobernación y con eso pudo presentar una candidatura pues sólida a nivel nacional. ¿En qué sentido esta nueva derecha es nueva? Bueno, yo el otro día pensaba, recuperando este proverbio o refrán bastante machista de que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. En este caso yo querría, digamos, amoldarla y decir que detrás de todo gran candidato de la derecha hay un gran gestor de marketing político, ¿no? Esta nueva derecha, para empezar, tiene una serie de articulaciones internacionales bajo el sombrío manto de un par de asesores en comunicación política, en marketing político. Uno bien tenebroso, que es JJ Rendón, que ha hecho varias campañas en México. Y aquí muy amigo del PRI, creo que le conocéis perfectamente. Y el otro es Durán Barba, ¿no? Con diferentes características, pero estos dos asesores vienen asesorando, valga la redundancia, a todos estos nuevos candidatos de la derecha, desde Capriles en Venezuela hasta los candidatos opositores al correísmo en Ecuador, etcétera, etcétera. Y en Argentina comienzan a asesorar a Macri y le cambian radicalmente. Macri es un tipo machista, homófobo, misógino, obviamente al servicio de unos intereses empresariales, un tipo que defendía la dictadura argentina y a los violadores de derechos humanos, y le cambian por completo, empezando por la estética, y le quitan un famoso bigote que tenía, medio hitleriano, hasta convertirlo en una especie de... También en estos días pensaba mucho, y es una cosa que habrá que desarrollar, en una especie de significante vacío al cuadrado, es decir, tomando a Laclau y a los que planteaban cómo lo nacional popular se articulaban todas las demandas insatisfechas en estos grandes liderazgos, ¿no? Macri se convierte en un liderazgo que en realidad no tiene programa,
que no tiene ni siquiera discurso. Pero ya comenzó diciendo que hay que expulsar a Venezuela de Mercosur, de que hay que hacer una política de ajuste gradual. O sea, programa... Sí, no. No es que no tiene. Sí, no, porque fíjate que durante la campaña son dos cosas, ¿no? El tema de Venezuela, es verdad, en ese sentido, y ahí es donde podemos ver las articulaciones que tiene la derecha internacional. La esposa del fascista opositor encarcelado, Leopoldo López, Lilian Tintori, estaba celebrando con Macri en Buenos Aires, en el hotel, en el lugar del festejo, y ha hecho unas declaraciones obviamente siempre muy favorables. Entonces, en ese sentido, sí ha planteado hacer una cosa que es irrealizable, que es aplicar la cláusula democrática del Mercosur, o de la UNASUR, que en realidad solo se aplica en casos de golpes de Estado, etcétera, etcétera. Mencionábamos antes Paraguay. El propio Paraguay, cuando se da el golpe parlamentario contra Fernando Lugo, es de alguna manera dejado en suspenso al interior del Mercosur. Está planteando una cosa que no es realizable, porque además debería tener un consenso de todos los países, y obviamente pues ni Brasil, pero ni Bolivia en la UNASUR, pero en el Mercosur va a ser pronto miembro pleno, etcétera, etcétera, pues van a aceptar eso, pero tampoco Uruguay ni en general ningún país. Una cosa irrealizable, pero en cambio la otra, que es la del ajuste, porque en Argentina hay lo que se plantea un cepo cambiario, es decir, el dólar de alguna manera tiene una serie de restricciones, y lo que está planteando es la liberación absoluta y en principio favorecer a una serie de sectores económicos y financieros de la Argentina. Durante toda la campaña ha estado escondiendo a todos sus posibles ministros de Economía y a los que han planteado eso, ¿no? Entonces, ¿va a negociar con los fondos buitres? Sin ninguna duda. ¿Por qué no nos explicas un poco qué es eso de los fondos buitres? Sí, bueno, pues Argentina, como una buena parte de los países de América Latina, tienen una deuda externa que no nos vamos a retrotraer tanto, pero en realidad comienza durante las dictaduras militares, ese neoliberalismo, esa implementación mediante la terapia del shock, ¿no? Vino de la mano de dictaduras militares en una buena parte de América Latina, y Argentina tiene una deuda externa que en el 2001, cuando todo estalla y cuando llega al gobierno el kirchnerismo, negocia con los acreedores. Negocia y les dice: señores, esto es una deuda en su mayor parte ilegal, ilegítima, yo no les puedo pagar, pero sí acordamos pagar esta cantidad o este número de bonos a este dinero. La mayor parte de los acreedores firman y aceptan, y Argentina cumple con sus pagos, pero hay unos poquitos acreedores que no firman y que le exigen todos. Esos bonos que no están firmados los compran una serie de empresas especulativas, de fondos de riesgo estadounidenses, para tratar de, por poco dinero, conseguir esos bonos y luego tratar de jugársela a que alguien les dé la razón y le puedan reclamar a Argentina la cantidad total. Bueno, llega un juez de Estados Unidos, el famoso juez Griesa, y le da la razón a estos fondos buitres y le obliga a Argentina a pagar los bonos, ya no al precio acordado, sino al precio contraído desde las dictaduras y en general, ¿no? Entonces, una cantidad pequeña de bonos, pero por una cantidad de miles de millones muy alta, que un juez de Estados Unidos está tratando de obligar a la Argentina a pagar. El gobierno Macri negociaría eso. El kirchnerismo siempre se negó. Están en una serie de litigios judiciales, pero Macri en principio está apostando, y sus economistas de cabecera han hecho declaraciones en ese sentido, por llegar a un acuerdo con estos fondos buitres. Un verdadero tango en Argentina, entonces. Un verdadero tango. ¿Qué te parece, Catu, si vamos a una pequeña pausa y a ustedes, amigos, los invitamos a que sigan con esta milonga? La vamos a hacer extensiva también hacia América Latina. No se despeguen. Volvemos. Está correcto, está bien. Tienes linda voz, está afinado, pero estás muy preocupado de hacerlo bien. ¿Te puedo pedir que lo hagas equivocándote? Sí. Sí, ya sabemos que lo haces bien. Ahora equivócate, por favor. Anda más lejos, equivócate. Vale. En la dirección que elijas. Vamos.
Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. No cantes, habla. Si su amor fue flor de un día, No cantes, habla. porque causa siempre es No mi- cantes, habla. esta cruel preocupación. Quiero por los dos No cantes. mi copa alzar para olvidar mi obstinación. Y más la vuelvo a recordar. No cantes. Dilo. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto le hablará de amor. Canta ahora chiquitito. Chiquito. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad Respira. veré caer las rosas muertas de mi juventud. Ok. Pregunta. ¿Qué parte fue más interesante? La segunda, ¿verdad? Ok. Piensa en eso. Vale. No te enamores de tu voz. No fabriques voz. No quieras mostrar que tienes caudal de voz. Hay miles de cantantes que tienen buena voz y no pasa nada. Y hay otros que tienen voz más chiquita y llegan al corazón. Si tienes un buen instrumento, como puedes llegar a tener, tienes que juntarlo con lo otro, porque si no es un desperdicio. ¿Ah? Gracias. Estamos ya de vuelta en la Contracorriente, estamos conversando con Catu Arconada, analista político, integrante de la Red en Defensa de la Humanidad. Y Catu, ¿qué pasó con la izquierda argentina? ¿Qué hizo la izquierda argentina ante esta coyuntura electoral? Fíjate que ahí tenemos un problema también. En Argentina es bien complejo su análisis, ¿no? Desde su matriz peronista el análisis se complejiza mucho. Pero claro, tenemos un problema para analizar de qué izquierda hablamos. ¿Hablamos de la izquierda al interior del peronismo-kirchnerismo, digamos? ¿O hablamos de la izquierda que de alguna manera también viene desde el movimiento piquetero, ¿no? Y desde de la ruptura con el neoliberalismo en los 2000 y que se agrupa en varias organizaciones independientes, de alguna manera, en una cierta izquierda independiente? Hablamos del trotskismo, que en Argentina tiene una historia y una presencia. En Argentina tiene una historia, como dices, y en los últimos años precisamente ha recogido un cierto descontento por la izquierda del kirchnerismo, y ahí tenemos el FIT, que es el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que agrupa tres agrupaciones, el clásico Partido Obrero, el PTS, etcétera, etcétera, que ha llegado a tener el 3% de los votos, ¿no? En las últimas elecciones, y en la primera vuelta incluido, ¿no? Esa izquierda, por ejemplo, hace una apuesta clara en la segunda vuelta por el voto en blanco. Es una izquierda que, en mi opinión, yerra en su análisis. De hecho, es una tragedia, en mi opinión, lo que ha sucedido, porque fíjate que ellos, ante Macri y Scioli, en una segunda vuelta, plantean que Macri y Scioli son lo mismo, que sus políticas económicas, que su política internacional es lo mismo, que no nos importa, y que entonces nosotros nos refugiamos en el voto en blanco, desde un cierto purismo en el que no nos implicamos, no nos manchamos en el barro y
planteamos es lo mismo. Bueno, de 3% han bajado a 1,20%, pero aún así sacaron casi 700.000 votos entre blancos y nulos. 700.000 votos es la diferencia que ha habido en la Argentina entre Macri y Scioli en estas elecciones. Con 700.000, 800.000 votos más, Scioli hoy en día sería presidente. Entonces digo, también son elementos que tienen que llevar a analizar a la izquierda cuánto de nosotros o cuánto de lo que está pasando es de alguna manera una virtud de la nueva derecha y cuánto también son errores de la propia izquierda, ¿no? Incluso yo a los amigos de la izquierda independiente en Argentina les he dicho muchas veces, ustedes no tienen que criticar el kirchnerismo tiene su proyecto. Si quieres lo nacional popular, entre republicano, peronista, se entremezclan muchas cosas, pero al final había un proyecto claro, aunque ahora haya sido derrotada en las urnas. Pero la izquierda alternativa nunca ha sido capaz de construir un proyecto precisamente alternativo al proyecto kirchnerista, o un proyecto que fuera capaz lo suficientemente fuerte, ¿no? La política es correlación de fuerzas, lo suficientemente fuerte para correr hacia la izquierda, empujar hacia la izquierda al kirchnerismo, ¿no? Entonces también hay muchos errores de la propia izquierda. Estamos en Argentina, pero este avance de la derecha parece haberse extendido por toda América Latina. Tenemos la pérdida de consenso, de niveles de aprobación de Dilma en Brasil. Están las próximas elecciones del 6 de diciembre en Venezuela para elegir el Parlamento, ¿no? La Asamblea Legislativa, ¿no? Están las protestas del movimiento indígena y de otros sectores en Ecuador en contra de Correa. Soplan vientos tanto de descontento de sectores populares con estos gobiernos como de una rearticulación de la derecha. ¿Cómo explicarnos esto? ¿Qué está pasando? Sin duda, el momento es tremendamente diferente a hace 10 años, ¿no? En Mar del Plata, por supuesto hace 15. Hasta el momento pareciera que se generaron una serie de propuestas, incluso en algunas elecciones a nivel municipal, la izquierda, el proyecto, por ejemplo en Ecuador, ¿no? Alianza País, el proyecto de alguna manera oficialista, perdía la alcaldía de Quito, además de la de Guayaquil, que no la había tenido, y la de Cuenca, las 3 ciudades más importantes del país, pero pareciera que no había una impugnación al proyecto nacional. Más bien eran errores de los gobiernos de izquierda progresistas que no conseguían de alguna manera construir territorialmente, ¿no? Y eso es un problema de la falta de partido, probablemente, ¿no? La propia caracterización de estos instrumentos políticos, Alianza País, el caso del PT en Brasil es diferente, pero sí pareciera que había problemas locales que no llegaban a impugnar el proyecto nacional. En estos momentos, pues vuelvo a insistir, Argentina es el primer gobierno de izquierda que se pierde. Pero además, en un momento en el que planteabas, o sea, en 3 meses tenemos 3 elecciones que yo considero muy importantes, ¿no? Has planteado las primeras, que son en 2 semanas, acabamos de perder unas, en 2 semanas, el 6 de diciembre, en Venezuela, son las elecciones legislativas. El chavismo podría perder, es bastante factible, que pierda la mayoría. O sea, es decir, que la derecha venezolana, golpista, fascista, que incluso, aparte de desconocer las elecciones, incluso ha llegado a renunciar a la propia Asamblea en años precedentes, podría obtener una mayoría en la Asamblea Legislativa, con lo que eso implicaría de desestabilización y desgobernabilidad, ¿no? del país, de tratar de trabar leyes, de tratar de crear una serie de caos institucional. Eso es Venezuela. Eso es Venezuela. Y el 21 de febrero, aunque son elecciones diferentes y operan lógicas diferentes, tenemos un referéndum constitucional en Bolivia para decidir, para que el pueblo soberanamente decida si quiere que Evo Morales pueda volver a presentarse a las elecciones o no. Por constitución y por un candado que la derecha metió durante la Asamblea Constituyente, en la nueva Constitución, no puede haber otra reelección de Evo. Entonces Evo no puede ser el candidato, ni aunque los sectores populares quieran, en 2019 en Bolivia. Y claro, esto, como digo, operan lógicas diferentes, pero también es muy posible que se pierda ese referéndum.
A Aunque- pesar de los niveles de aprobación de Evo Morales. Lo mismo, y esto nos lleva al debate general, ¿no? Pero a pesar de que Bolivia vive la mayor estabilidad política, social y económica de su historia, hay más redistribución que nunca. Económicamente el país está muy bien, las reservas internacionales, por supuesto, están en sus niveles más altos, hay menos desempleo que nunca. Evo ganó hace un año, en octubre, 12 de octubre del 2014, con el 61% de apoyo popular, 61% de los votos, algo inédito, ¿no?, en casi toda América Latina, pues probablemente pueda perder el referéndum constitucional. Y esto es debido, de nuevo, no le hemos entrado, pero a todo este debate sobre las nuevas clases medias, ¿no? Ahí operan una serie de lógicas en favor de esta alternancia, ¿no? Esta idea dentro de la democracia liberal, esta idea de la alternancia, de que no es bueno que uno esté mucho tiempo, de que es mejor que vengan otros gestores para el nuevo momento actual, que ya no es salir del neoliberalismo, sino es este escenario post-neoliberal. Y es muy probable que a finales de febrero, en exactamente 3 meses, nos encontremos con que, aunque solo sea un gobierno el perdido, el argentino, pero sí la izquierda, los procesos de cambio, hayan perdido las elecciones en Argentina, en Venezuela y en Bolivia. Esto sería algo inédito en los últimos años, ¿no? ¿El fin del siglo progresista o no? Eso dicen algunos analistas. Bueno, ¿qué dices tú? Ahí están las evidencias, ¿no? Junto a la ola de protestas en Ecuador, en Brasil, junto a una situación de descontento real con estos Sí. gobiernos, ¿no? No es inventado. Y hay no es solo la labor de la derecha, hay problemas. Por supuesto. Hay una buena labor, un buen desempeño, entre comillas, de la derecha, por lo menos a nivel de marketing político, la verdad que deberíamos aprender un poco más. Por supuesto, hay un desgaste lógico producido cuando gobiernas por 10 años, 12, 14 años, y hay una serie de equivocaciones también, obviamente, como en cualquier gobierno y en cualquier proyecto político de los gobiernos progresistas. Todo eso entremezclado nos lleva a este escenario. ¿Es el fin del ciclo? Pues yo no lo creo. Marx hablaba siempre de que la historia es por oleadas, ¿no? Hay ciclos ascendentes y hay ciclos descendentes, de reflujo, de ralentizaciones, de avanzar un poco, retroceder otro poco. La historia no es lineal. Entonces, yo sí creo que obviamente, probablemente 2004, 2005, Mar del Plata, fue el clímax del cambio de época, fue el momento culminante, y sí que entramos en una cierta etapa de reflujo en el que creo que hay 2 elementos que nos marcan la agenda histórica. Uno es la muerte del comandante Chávez en Venezuela y lo que eso implicó para el proceso de integración política regional y para el impulso que tenían, ¿no?, los gobiernos de izquierda, que de alguna manera han comenzado a recluirse un poquito hacia adentro, más a resolver las cuestiones internas y a dejar de lado la visión continental. Y el otro es esta derrota en Argentina, ¿no?, que yo creo que nos va a marcar mucho. Le va a marcar a la derecha, le va a dar un impulso muy fuerte y le va a marcar a la izquierda. Entonces, ¿estamos ante el fin del ciclo? Pues yo no lo creo, porque para empezar, para que haya un fin de ciclo tendría que estar comenzando otro, y la derecha todavía no tiene un proyecto sólido, no tiene un proyecto global, aunque sí amenaza desde varios frentes. No es solo el político institucional gubernamental, vía elecciones, sino que tenemos otra vía muy importante, a 10 años precisamente del no al ALCA, como es los nuevos tratados de libre comercio, ¿no? El Tratado Transpacífico, ¿no?, en el que México está inserto, TPP, el TISA, la propia Alianza del Pacífico, de la que también México forma parte. O sea, es decir, de nuevo las aristas son bien complejas, ¿no? Tenemos un nuevo impulso a los tratados de libre comercio, tenemos a nivel de la injerencia estadounidense, tenemos más bases militares en el continente que nunca. 80, ¿no? Como 80, es muy difícil calcular, hay diferentes estudios, no se terminan de poner de acuerdo precisamente por ¿cómo decirlo?, ¿no?, por la poca información de la que disponemos, ¿no? Es bien intangible muchas veces, y ya no son las bases militares del pasado, son nuevas bases incluso móviles, muchas, etcétera, etcétera, ¿no? 3.500 marines entrando en Perú,
ya no más bajo la supuesta excusa de nuevo de la lucha contra el narcotráfico, pero una buena parte de las bases militares rodeando la Amazonía y lo que eso implica a nivel geopolítico, ¿no? De control de los recursos naturales. Es decir, tenemos como muchas aristas, ¿no? Y esta nueva derecha y lo que digo, el electorado del siglo XXI, que no es el electorado que votó para salir del neoliberalismo, es un electorado que ha ido modificando, ¿no? sus imaginarios en la medida precisamente en que los procesos han avanzado en la redistribución y se ha ampliado el mercado del consumo, los imaginarios se han transformado por completo. Estas clases medias o sectores populares que se creen clases medias, ¿no? Y ahí también operan otras lógicas. Entonces tenemos una serie de elementos que hay que analizar para realmente saber en qué momento estamos. La cultura del mall. La cultura del mall, ¿no? Promovida o favorecida por gobiernos progresistas. En ese sentido no hemos logrado desterrar el neoliberalismo, aunque hablemos de un escenario post-neoliberal, la hegemonía del neoliberalismo en el ámbito cultural, el consumo, el individualismo, el shopping, el mall, sigue presentes y sin que hayamos generado ninguna alternativa. Y ahí el neoliberalismo nos sigue ganando en todo ese ámbito cultural, ese American Way of Life, ¿no? El modo de vida estadounidense sigue igual de presente o más presente que nunca, casi en nuestras sociedades. Bueno, a propósito de eso, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa comercial? Y a ustedes, amigos, los invitamos a que sigan con nosotros para lo que va a ser el aterrizaje de este programa. Volvemos en muy breves instantes. The name's Bond. James Bond. Volvemos ya a Contracorriente en la fase final de este programa. Y es inevitable en este contexto, Catu, preguntarte por el papel que juegan los Estados Unidos en esta rearticulación de la derecha continental. Diera la impresión de que después de las Torres Gemelas en el 2001, Estados Unidos descuidó su patio trasero, como ellos mismos califican a América Latina, y se dedicó a invadir Afganistán, Irak, a tratar de constituirse como un poder unilateral, ¿no? Confrontándose por otro lado con los chinos, y en ese contexto estos procesos emergentes en América Latina tuvieron mayor posibilidades de surgir y desarrollarse. ¿Tú consideras que lo que hoy está sucediendo en América Latina tiene que ver con una reorganización de ese poder estadounidense aquí? Sin duda, obviamente que en este ascenso del ciclo progresista ha habido una recuperación importantísima de la soberanía. Ahí tenemos, bueno, muchísimos elementos, ¿no? La expulsión de la DEA, de USAID, de la propia embajada de Estados Unidos, del embajador de Bolivia, la expulsión o el cierre de la base de Manta en Ecuador, ¿no? Una base militar que tenían los Estados Unidos, muy importante operativamente, ¿no? Y parte del Plan Colombia. Y sí pareciera que en esta recuperación de la soberanía Estados Unidos también se había ido como cediendo o enfocándose más en Oriente Medio y ¿no? en las invasiones a Irak, etcétera, etcétera. Pero claro, lo que nos encontramos ahora encima de la mesa es, como digo, golpes de Estado, suaves o blandos, pero en algunos, o sea, duros o blandos, aunque siempre es... Son golpes. Sí, son golpes al fin y al cabo, pero no nos olvidemos que cuando detienen al presidente electo Mel Zelaya en Honduras, su primera parada en un avión militar es la base militar de Palmasora en Honduras, ¿no? De Lugo lo mismo, ¿no? Se han demostrado los contactos que ha habido siempre de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay con los opositores.
Macri, hoy mismo leía esta mañana que su nueva, no me acuerdo su nombre, pero su próxima canciller, ministra de Relaciones Exteriores, va a ser una persona que es la que dirige una de las oficinas de la Secretaría General de Naciones Unidas en Nueva York, un puesto al que tú no llegas sin el beneplácito del Departamento de Estado en Estados Unidos. Es decir, obviamente está buscando ahí una serie de conexiones tanto con Naciones Unidas como con el Departamento de Estado. El propio JJ Rendón, este asesor de marketing político nefasto, opera desde Miami, ¿no? Donde además está el Comando Sur de los Estados Unidos. Es decir, hay una serie de elementos, hay más bases militares en el continente que nunca, se han seguido introduciendo, hay más marines que nunca, ¿no? Y como decía, 3.500 marines entrando en Perú bajo la excusa del narcotráfico. Y, importantísimo, derrotamos al ALCA, pero tenemos ahora una alianza del Pacífico, que es un ALCA más sofisticada, que trata de erosionar los procesos de integración regional. Derrotamos al ALCA, pero tenemos este TPP, ¿no? Y además ahora, por eso realmente la victoria de Macri en Argentina también marca un hito, porque es muy probable que haya un acercamiento en varios ámbitos. Probablemente haya un acercamiento de Argentina a la Alianza del Pacífico, y eso haría un eje Pacífico-Atlántico muy peligroso, que rompe el otro eje Venezuela, Brasil, Argentina, y probablemente haya un impulso, más allá de estas declaraciones altisonantes sobre Venezuela, hay un impulso por empujar al Mercosur a un tratado de libre comercio que se iba negociando años con la Unión Europea. O sea, este proceso de construcción de organismos como es UNASUR, como es la CELAC, organismos internacionales a favor de una integración continental, ¿está hoy en entredicho con la llegada de Macri? Hay un cierto, por eso te digo, yo no hablaría de fin de ciclo progresista, pero sí hablaría de un momento, veníamos en un momento de reflujo, y hablaría ahora mismo de una especie de, parafraseando de nuevo a Álvaro García Linera, que pues en Bolivia el vicepresidente de Bolivia, hablaría de un empate catastrófico en estos momentos. O sea, es decir, los gobiernos progresistas siguen ahí, los mecanismos de integración en algunos casos avanzan, ahí tenemos una CELAC que hubiera sido impensable hace años. ¿Qué es la CELAC? La CELAC es es por primera vez un mecanismo de integración política de todos los estados latinoamericanos y caribeños, es decir, de toda nuestra América junta, dejando de lado una especie de OEA sin Estados Unidos y sin Canadá. Sin esa CELAC hubiera sido imposible, por ejemplo, pensar la presencia de Cuba en la cumbre de Panamá de la OEA de este año, ¿no? Es decir, hay una serie de avances, ¿no? Las propias relaciones Estados Unidos-Cuba serían impensables sin este avance en la integración latinoamericana y caribeña. Pero lo que es cierto es que los procesos de por sí se están recluyendo hacia adentro, no se está avanzando. El ALBA está bastante parado, por ejemplo, y no están tratando de resolver estos problemas. Claro, el problema que nos encontramos es que no puede haber progresismo en un solo país, parafraseando también, sino que esto se tiene que construir también en un proyecto político mucho más amplio, y que para avanzar frente a esa derecha tenemos que avanzar en otros temas, pero te encuentras de nuevo la famosa clase media. Cuando el gobierno ecuatoriano quiso avanzar en el proyecto, en profundizar el proyecto y tocar el régimen impositivo, que paguen más los que más pagan, salieron a defender a los ricos estas clases medias, pensando que en algún momento van a ser ellos también ricos. ¿Qué piensas tú que podría ser la posibilidad de dar un impulso nuevamente a ese proceso de transformación? ¿En dónde están las posibilidades y las fuerzas para hacerlo? Eso en un minuto. Hay que hacer un proceso serio de reflexión y autocrítica, hay que generar un diagnóstico común de cuál es el momento en el que estamos. Sin un diagnóstico común no hacemos nada, y la derecha sí construye eso y tiene los espacios para ello. Hay que construir nuevos liderazgos y hay que construirlos desde abajo, y la formación política es indispensable. Y hay que tocar cuestiones que hasta ahora nos han tocado: el debate sobre el modelo de desarrollo, el cambio de matriz productiva de los gobiernos de izquierda, sobre todo, ¿no? Del extractivismo pasar a otros modelos, o por lo menos a un post-extractivismo en el que no sea el pilar fundamental.
Y hay que tocar el régimen impositivo, que es otra cosa que tampoco se ha tocado ni en Brasil, ni en Ecuador, pero tampoco en Bolivia. Entonces, es decir, y cuando se ha tocado genera problemas, ¿no? Y hay que volver de alguna manera a la esencia, a los orígenes de lo que dio inicio al ciclo progresista y a tu núcleo duro, ¿no? O sea, volver a irradiar, pero siempre desde tu núcleo duro, que es el que te ha apoyado siempre y te va a seguir apoyando. O sea, son momentos de autocrítica y de reflexión. Sin duda. Catu, muchísimas gracias por tu participación hoy aquí en A Contracorriente con este mapa que haces de hacia dónde avanza América Latina hoy. Y a ustedes, amigas y amigos, les agradecemos también su hospitalidad. Los esperamos la semana que viene en el próximo programa. Y ya saben, no se despeguen de Rompeviento porque a continuación sigue lo que Rompeviento se llevó con la muy amena conducción de Jesús Taylor. Hasta la próxima.